Tarea activa 1.3.4. En términos generales y de acuerdo con la realidad actual, considero que toda empresa mexicana debe tener en consideración a largo plazo las siguientes 10 pautas estratégicas jurídico-financieras. Para efectos didácticos de esta actividad, considero necesario dividir las pautas en aspectos fiscales, legales y económicos o financieros. Pautas fiscales. En primer término, debe definirse el objeto social que perseguirá la empresa que se pretende constituir, esto es, la actividad empresarial que específicamente desarrollará con la finalidad de generar ingresos. Establecido este aspecto, deberá fijarse el domicilio en el que realizará sus actividades y tendrá el principal asiento de sus negocios, que en este caso es territorio nacional, México. Al tratarse de empresas y no de sociedades civiles, se entiende que su finalidad primordial es la generación de ingresos a partir del giro comercial de que se trata, en este caso fines lucrativos. Por tanto, debe considerarse que se encontrará sujeta la empresa al pago del impuesto sobre la renta en términos de la ley relativa, de acuerdo con su artículo primero, fracción primera. Como segunda pauta, señalo que la empresa podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta que le corresponda pagar el impuesto que haya pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto. Esto en términos del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Posteriormente, el acreditamiento solo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado, incluya el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. Como siguiente pauta, señalo que deberá calcularse el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30% que se encuentra establecida en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, deberán efectuarse pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago. Esto de conformidad con el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De igual forma, deberá acumularse la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo que se obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de los establecimientos de la empresa en el extranjero, como lo señala el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Finalmente, podrá efectuar las deducciones que procedan en términos de los artículos 25, 27 y 31 del ordenamiento legal in site. Como pautas legales señalo las siguientes. Como pauta número 4 del conteo, señalo que existen dos posibilidades para manejar la estructura jurídica de la empresa, ya sea que se trabaje a través de la fusión o de la escisión de empresas. La escisión de las sociedades presupone la modificación de su estructura jurídica, de acuerdo con el artículo 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta modificación en la estructura societaria obedece a la adecuación de las entidades involucradas en la situación económica en la que se encuentran, a partir del sistema económico en el que están inmersas. Como pauta número 5, señalo que a través de la escisión se divide la totalidad o parte del activo, pasivo y capital social del ascendente, en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación, denominadas escindidas, o cuando el ascendente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. El aspecto determinante como pauta número 6, que debe considerarse para medir el impacto económico y financiero que menos afecte a la empresa, parte de la premisa fundamental siguiente, que es que como consecuencia de la fusión de sociedades, las fusionadas transmiten su activo neto a la sociedad fusionante, lo que constituye la transmisión de propiedad, esto es, una enajenación para efectos fiscales en los términos precisados en el artículo 14, fracción 9 del Código Fiscal de la Federación vigente para este año 2015. Como pautas económicas señalo las siguientes. Pauta número 7. Deberá dictaminar la empresa sus estados financieros y efectuar los balances que muestren la situación fiscal y real en la que se encuentra. Como pauta número 8, apunto que los accionistas que pretendan generar una nueva empresa deberán llevar libros y registros obligatorios de contabilidad, así como las actas de las asambleas en las que participen. Esto no únicamente para efectos fiscales, sino también para efectos contables que determinarán la propia operabilidad de la empresa. Como pauta número 9, señalo que también deben tener en consideración los accionistas que la empresa deberá determinar las políticas que habrán de seguir, me refiero a políticas económicas, así como determinar los momentos en los que habrán de celebrarse las asambleas de los accionistas, quienes estarán obligados a reunirse de acuerdo con la legislación aplicable al menos una vez dentro de cada uno de los años. Como décima pauta, señalo que los accionistas también deben tener en consideración que deberán efectuar las inscripciones correspondientes de sus trabajadores ante la institución de seguridad social que corresponda, que en el caso es el IMSS.
Esto deberá realizarse dentro de una temporalidad no mayor a 5 días después de iniciar las actividades de la empresa en relación con la fecha de incorporación de los trabajadores de que se trate. Como conclusión, señalo que estos aspectos establecen un marco genérico que deberán tomar en cuenta los accionistas que pretendan generar una empresa de reciente creación en nuestro país, ya que deberán realizar tanto el pago de impuestos sobre la renta correspondiente de acuerdo con la legislación fiscal aplicable, también deberán tener en cuenta que podrán operar de distintas maneras y atendiendo al tipo de sociedad concretamente que pretendan realizar en términos de la legislación civil y mercantil, como podría ser la Ley General de Sociedades Mercantiles, que señala la posibilidad de establecer sociedades anónimas de capital variable, de responsabilidad limitada o con otros alcances, esto dependiendo de las obligaciones que pretendan asumir de manera concreta los accionistas. Y finalmente, en los aspectos económicos y financieros, pues bueno, estos se refieren a la operabilidad de la propia empresa, a su contabilidad y a la manera en que deberán erogarse recursos para obtener mayores ingresos y la relación que van a establecer entre los propios trabajadores y las instituciones ante las cuales deberán registrarse esos trabajadores.